el pensamiento sensorial y el pensamiento intelectual. Pienso sensorialmente en un objeto cuando está activa con relación a él mi voluntad de experimentar. Y pienso intelectualmente en un objeto cuando pienso en él sin que esté activa mi voluntad de experimentar. Este hecho no debe sorprendernos si recordamos la relación que existe entre tener sensación y experimentar. No podría haber un experimentar de un objeto sin una percepción sensorial de ese objeto. Y no podría haber una voluntad de percibir sensorialmente un objeto sin una voluntad de experimentar con relación a él. Ahora bien, la palabra es una percepción sensorial independiente de la sensorialidad del objeto nombrado. En cuanto pienso verbalmente en un objeto, no evoco su percepción sensorial y por consiguiente no experimento nada a propósito de él. Me sucede, claro, pensar verbalmente en un objeto y luego de inmediato evocarlo sensorialmente y experimentar entonces algo a propósito de él. Pero la sucesión de las dos percepciones, por rápida que sea, no deja de ser una sucesión. Me sucede otras veces primero percibir sensorialmente un objeto y luego formular su nombre en los instantes que siguen. Pienso en el objeto a la vez de forma sensorial y de forma verbal. Pero estas dos percepciones, aunque coexistentes, sin embargo, permanecen distintas, y en la medida en que pienso verbalmente, experimento menos con relación al propio objeto y más con relación a los sentimientos asociados a la palabra. Veamos un ejemplo. Oigo un fragmento musical cuyo autor no reconozco. Experimento la música de cierta manera. Luego me dicen, es la obra de tal compositor. A partir del instante en que esta designación verbal existe en mi consciente, noto que no experimento la música de la misma manera. Puedo experimentarla con la misma intensidad, pero mi experimentar pierde frescura, espontaneidad. En la medida en que pienso las palabras que designan esta música, estoy bloqueado a la percepción sensorial. Puesto que el pensamiento intelectual implica una suspensión de la voluntad de experimentar, estoy tentado de concluir que es imparcial. Pero si bien mi voluntad de experimentar se suspende con relación al objeto en el que estoy pensando intelectualmente, es decir, que estoy nombrando, continúa funcionando con relación a otra cosa. Mostraremos que el pensamiento intelectual es imparcial por naturaleza y que puede funcionar con una intención imparcial, pero más a menudo, aunque imparcial por naturaleza, funciona parcialmente bajo la dirección de la voluntad de experimentar. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, para saber entender todo este embrollo de palabras que es bastante complicado. El señor X, acosado por problemas financieros, descubre una carta que le prueba la infidelidad de su mujer. Un torrente de pensamientos sensoriales invade su consciente. Ve a su mujer en brazos de otro, ve sus sonrisas hipócritas en casa, etc. Luego de pronto le vienen estas palabras: soy un marido engañado. Este pensamiento intelectual, al ser verbal, supone una breve suspensión de su experimentar en el tiempo que toma establecer una relación lógica en el caos de sus percepciones sensoriales. Pero el experimentar vuelve enseguida, agravado por todas las percepciones sensoriales asociadas a la imagen verbal marido engañado. Antes de la aparición de esta frase, el señor X no consideraba la cuestión más allá de la intimidad de su relación conyugal y ahora la considera además bajo la perspectiva más amplia de la opinión social. ¿Qué dirán los demás?
Luego, otros pensamientos sensoriales aparecen en el consciente de este hombre que le recuerdan sus problemas financieros y complican aún más su película imaginativa. Entonces se pronuncian en él las siguientes palabras: solo esto me faltaba. A mí me tocan todos los males. Este pensamiento intelectual supone también una breve suspensión del experimentar. Luego vuelve el experimentar, agravado por todas las percepciones sensoriales asociadas a la imagen intelectual, perseguido por el destino. Gracias a este ejemplo podemos ver cómo el pensamiento intelectual, imparcial por naturaleza, puede no serlo en su funcionamiento. Durante 2 breves suspensiones de su experimentar, el señor X pensó imparcialmente. La frase «soy un marido engañado» se basa en el siguiente razonamiento lógico. Un hombre cuya mujer le es infiel es lo que la gente llama un marido engañado. Ahora bien, mi mujer me es infiel, por lo tanto, a los ojos de la gente, yo soy un marido engañado. Y este silogismo es imparcial. No depende de la estructura personal del señor X. Es universal. ¿Pero por qué ha formulado el señor X este silogismo? Este razonamiento le vino en un momento en que su voluntad de experimentar funcionaba con fuerza. Y este breve episodio intelectual fue seguido de inmediato por una intensificación del experimentar. Es decir, que el razonamiento fue desencadenado y usado por la voluntad de experimentar, es decir, que la voluntad de experimentar, aunque no sea el motor en sí de la operación intelectual, ha hecho funcionar el motor para sus propios fines. Supongamos que el señor X, pasado cierto tiempo de confusión mental emotiva, de agitación ansiosa, desea calmar su angustia, desea ver las circunstancias actuales de su vida de una manera menos terrible, quiere descubrir remedios a sus desgracias, que le aporten una esperanza. Se realizan en su consciente operaciones intelectuales más construidas. Reflexiona sobre su situación, descubre ciertas consideraciones que disminuyen su gravedad, concibe ciertas acciones capaces de hacer volver la prosperidad a sus negocios y el amor exclusivo de su mujer, o capaces de vengarlo de sus rivales en estos 2 dominios. Aunque sus razonamientos estén más construidos, no difieren en esencia, en su determinismo, de los breves episodios intelectuales de la primera fase. Todavía están condicionados por la voluntad de experimentar. El señor X reflexiona intelectualmente para experimentar de una manera menos penosa, pero aún para experimentar. En este caso, el pensamiento intelectual, aunque imparcial por su misma naturaleza, no funciona imparcialmente, sino que funciona parcialmente. Pero supongamos ahora que el señor X desvía la atención de sus dificultades financieras y sentimentales y se interesa en los fenómenos que se acaban de producir en él a propósito de estas dificultades. Ya no quiere modificar su estado, sino que quiere comprenderlo, quiere comprenderse. Se producen entonces operaciones intelectuales de una modalidad nueva. Durante estas operaciones el señor X piensa en sus dificultades, pero como su fin no es remediarlas, o sea, encontrar una solución, ya no las considera como que son en su particularidad, sino como que solo existen de una manera contingente y general, dotadas ahora de una realidad relativa. Sus dificultades ya no son para el señor X aquello de lo que se trata.
La intención que mueve el pensamiento intelectual de nuestro sujeto ya no es la voluntad de experimentar lo que sea, sino la voluntad de descubrir las leyes de su propia máquina psicosomática. Es un pensamiento intelectual puro, imparcial, no solo por naturaleza, sino también en su intención. Lo que caracteriza esencialmente este pensamiento imparcial, en su intención, no es que resulte de la voluntad de comprender, ya que puedo esforzarme por comprender algo para modificar el estado de las cosas en mí o fuera de mí. A menudo busco leyes para modificar las dos cosas, es decir, para experimentar. Lo que caracteriza esencialmente este pensamiento imparcial es que resulta de la voluntad de simplemente comprender, de comprender por comprender, de comprender teóricamente sin ningún fin práctico.